Minneapolis. 8:37 de la mañana, vamos a hablar del tema de los incendios en la Patagonia. Javier Grossfeld es doctor en biología, está en Bariloche, Río Negro, es técnico superior del Centro Científico Tecnológico del CONICET Patagonia Norte. ¿Qué tal, Javier? Buen día. Hola, ¿qué tal, María? Saludos a vos y a tu audiencia. Bueno, ¿cómo están? Bariloche igual está alejado de los focos, ¿no? De incendio, pero... Sí, Bariloche está bastante lejos porque los incendios actualmente están en el noroeste de Chubut, pero bueno, toda la población acá está muy sensibilizada con los incendios forestales, la gente está muy atenta a que no se produzcan nuevos focos porque la simultaneidad de estos grandes incendios forestales hacen que los recursos para combatir nuevos incendios no sean lo suficientes, ¿no? Entonces, Claro, en general la población en Bariloche está muy sensibilizada. Claro, escuché en Esquel también están muy alertas, ¿no? Pero claro, Javier, te quería preguntar, a ver, ¿qué es lo que pasa? Porque uno, digo, puede pensar, esto siempre empieza con incendios intencionales, irresponsables, subir las penas y demás, pero escuchás a la gente de la zona y te dicen en realidad que las condiciones son muy adversas y que la cuestión climática, la nieve que no cayó durante el invierno, los calores de la Patagonia, están generando condiciones que año a año provocan situaciones más difíciles. Así es, digamos, más allá de las causas, lo cierto es que desde principios del siglo para acá, digamos, del 2000 para acá, lo que empezamos a ver es un aumento de las temperaturas, las sequías cada vez más intensas. De hecho, este año directamente no hubo nieve en los cerros, o muy poca, al menos en el Patagonia, y un aumento de las frecuencias de las tormentas eléctricas que propagan los rayos. Digamos, el incendio de Alerces, en este caso fue natural, fue producido por un rayo. Ah. No así el incendio de Puerto Patriada de Puyén, que se presume intencional, pero hasta ahora no aportaron pruebas. Lo cierto es que más allá del origen, la vegetación está predispuesta a quemarse. Tenemos mucha vegetación, mucho combustible que está muy seco, con muy bajo nivel de humedad, con temperaturas muy altas. Probablemente este fin de semana se bate el récord de temperatura de los últimos años, así dicen los meteorólogos. Entonces, nada, las situaciones, digamos, de esta crisis climática, de cambio climático que tanto se habla, lo estamos viviendo en la Patagonia, lo estamos viviendo a través del aumento de la frecuencia de los incendios forestales, que además cada vez son más severos, ¿no? Que producen cada vez más daños, y eso hace que, digamos, estemos viviendo una transformación en el paisaje, que lo estamos viendo en algunas zonas como la comarca andina, ahí la zona del Bolsón, de Puyilocho, el Lago Puero. En los últimos 10 años perdió más del 50% de sus bosques. Y eso es una transformación de bosques a matorrales, ¿no? Los matorrales de arbustos, que encima son más inflamables. Entonces estamos entrando en un ciclo en el cual el ambiente se está transformando rápidamente, y lo que nosotros deberíamos hacer es tratar de mitigar, por un lado, tratar de reducir ese impacto y sobre todo adaptarnos, ¿no? Como comunidad, porque bueno, los incendios forestales, estos grandes incendios forestales, vinieron para quedarse. Estamos viviendo así una ola en el cual en los últimos, desde el Cholila 2015, que fue un gran incendio, para acá hemos pasado de tener un gran incendio cada 10 años a tener varios incendios por año. Claro, las condiciones de propagación, ¿no?, del fuego además son mucho más propicias cuando suben las temperaturas, falta el agua. Estamos charlando con Javier Grossfeld, es doctor en biología, técnico del superior del complejo tecnológico allí del CONICET en Patagonia Norte. Ahora, Javier, el otro día conversábamos con un activista que nos decía que hay un tema con los pinos, ¿puede ser? De plantaciones de pinos que no son autóctonos y que, bueno, el pino prende mucho. Bueno, digamos, en la década de 60, 70 hubo una política de promoción de forestaciones en todo el país. En Patagonia lo que se promovió fueron las forestaciones de pino en reemplazo de, pensando en
no presionar el bosque nativo, ¿no? En un principio tuvo su origen en eso, se había explotado mucho el bosque nativo con la creación de todas estas ciudades y pueblos, en los cuales se construía con madera, y entonces como una buena idea, como promoción, materia prima, se desarrollara una política de deforestación. Lo cierto es que el paradigma ecológico en los 60 y 70 era otro, las consecuencias no se sabían de lo que se iba a hacer, sobre todo las consecuencias del mal manejo, ¿no? Muchas de las forestaciones que se implantaron fueron abandonadas porque no había una cultura forestal en la región. Algunas provincias son una excepción, ¿no? Neuquén, por ejemplo, o Chubut. Eh, y no solo el desmanejo de las forestaciones, sino que estas especies son muy invasoras Claro, dentro del bosque nativo, y además su contexto ecológico en el cual evolucionaron era un contexto de mucho más fuego que el que naturalmente tenemos en Patagonia, porque lo que hay que entender es que en Patagonia también hay un régimen natural de fuego, que cada 100 o un poquito más de años se queman los valles, y las especies acá están relativamente adaptadas. El problema es que los pinos están muy bien adaptados al fuego. De hecho, hay algunas especies, como el pino radiata, que estaba ahí en la zona de Patriada, invadiendo absolutamente todo el paisaje, se desarrolló en Estados Unidos, en el cual la frecuencia de fuego es tan alta que los conos que propagan las semillas se abren cuando hay un fuego. O sea, el fuego es la situación ideal para estas especies. Y ahora ya están acá y están construyendo nuevos ecosistemas con las especies nativas, y realmente no sabemos cómo va a funcionar eso a claro, futuro. Lo cierto es que las consecuencias, algunas ya las estamos viendo, ¿no? En Puerto claro. Patriada, que cuando se producen fuegos reiterados, ¿no? Le aumentan la Sí. frecuencia de fuego en un mismo lugar, se establecen solo ellas, eliminan el bosque nativo, Y quedan y los el pinos. sitio empieza, claro, Claro. en una frecuencia de invasión, fuego, invasión, Ahora, en el cual las Javier, especies nativas no tienen nada que hacer. digo, porque pareciera ser, ¿cuál tendría que ser una respuesta que no hay, porque digo, hay un cambio climático, obviamente yo te escucho y decís, bueno, ¿por dónde se empieza con algo así? Que vos tenés un problema de una Patagonia con condiciones cada vez más propicias para incendios cada vez más recurrentes, con esta falta de recursos además para enfrentar el fuego. Mm. Mirá, María, como todo problema, el primer paso es asumir de que tenemos un problema, que es un problema grave. Cambio El climático, segundo o es, sea, bueno, pero además para eso teníamos que partir de la base de que hay un cambio climático. ¿qué hay? Cambio climático, que somos muchos viviendo en el bosque también, somos muchas hormiguitas humanas viviendo en el bosque, cada uno con su concepción del bosque, también eso es muy importante. Y entonces, bueno, en esa situación es que elegimos, con los pocos recursos que tenemos, dónde lo vamos a poner. Y lo que se vio hasta ahora, hasta 2 o 3 años, es que casi todos los recursos que tenemos para combatir los incendios forestales se invierten en el combate. Y el combate no está siendo efectivo, porque Claro. justamente estos grandes Aviones. incendios forestales, aviones y helicópteros. Sí, El 90% del presupuesto del Plan Nacional de Manejo del Fuego se van a aviones y helicópteros, y lamentablemente hay pocos brigadistas mal pagados, con mala jubilación y sin estabilidad laboral, sí. ¿no? Eso por un lado. Entonces, por ahora se invierte en combate. Creo que llegó el momento de empezar a hacer una inversión seria en prevención. Claro. ¿En prevención dónde? Especialmente en estas zonas de interfaz en el cual las ciudades, las casas se encuentran con el bosque, en el cual la población tiene mayor vulnerabilidad. Entonces, el trabajo en prevención en Patagonia todavía está para desarrollarse. La gente, de hecho, acá no sabe, y ha pasado en Cholila el domingo pasado, la gente no sabe qué hacer cuando hay un incendio. Los No, locales no saben cómo y los actuar. turistas. Claro, No pero en sabe cómo Chile actuar están y cómo súper no actuar. entrenados para los terremotos, por ejemplo. Cualquier persona en Chile sabe más o menos cómo, va, cualquier persona, pero digo, tienen como una especie de educación cívica respecto de qué hacer frente a un movimiento sísmico. Y están señalizados los puntos de encuentro, y la gente más o menos sabe los planes de evacuación. O sea, tenemos que preparar a nuestras poblaciones para estos eventos.
Claro. Y además hay que adaptar todo el sistema. Que me parece que llegó el momento de readaptar todo el sistema, redefinir las prioridades de financiación, empezar a invertir sobre todo en tratar de reducir el combustible, o sea, el combustible del fuego, que es la vegetación, en las zonas donde estamos viviendo nosotros al menos, porque en los ambientes naturales, nosotros acá en Patagonia, la Patagonia es inmensa, los parques nacionales son inmensos, de cientos de miles de hectáreas, y es muy difícil pensar en manejar la vegetación en cientos de miles de hectáreas, pero sí tenemos la obligación de manejarlos ahí donde vive la gente. Claro. ¿Por qué? Porque es para reducir la vulnerabilidad. Claro. Tuvimos muchísima suerte en estos incendios, muchísima suerte, porque este año, por ejemplo, no hubo ningún fallecido. El año pasado tuvimos que lamentar un muerto. Y estamos teniendo mucha suerte, pero no podemos jugar con esa suerte. Tenemos que preparar a la población para este riesgo que son los incendios forestales. Y lamentablemente hoy por hoy la mayoría, ni los turistas ni los locales, sabemos mucho qué hacer. Claro. Javier Grofeld es doctor en biología, técnico superior del Centro Científico Tecnológico del CONICET ahí en Patagonia Norte. Está ahora mismo en Bariloche, en Río Negro. Gracias, Javier. Muchísimas gracias, María. Hasta luego. Gracias. Da la sensación, qué sé yo lo escucho y digo, no va a pasar nada de todo eso, ¿no? Porque no estamos logrando ni siquiera que el Congreso trate el asunto de la emergencia ígnea, que tampoco sería la solución de mediano a largo plazo, pero es una cosa más inmediata, pensar cómo combatir el fuego. Pero bueno, partir del reconocimiento del efecto del cambio climático que obliga también a repensar todo esto que nos planteaba recién Javier, ¿no? Sí, hay que ver qué determina hoy la mesa política del gobierno respecto de si incluye o no en su temario de sesiones extraordinarias el tratamiento justamente de la emergencia ígnea, teniendo en cuenta de que partimos de la base de que redujo casi el 54% el presupuesto del Servicio del Manejo del Fuego respecto del año anterior. Hay una marcha mañana a 6:30 de la tarde frente a lo que son las oficinas del manejo del fuego que forman parte del Ministerio de Seguridad. Ahí en Figueroa Alcorta y Pueyrredón está convocada para las 6 de la tarde. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño, por eso presentamos el estado del tránsito, para que no se te convierta